Bien, hace unos días el diario El Comercio publicó un informe revelando que en el Congreso, fuera de los asesores de las bancadas, de las comisiones, hay otros asesores que han sido contratados por medio de un módulo llamado módulo adicional de apoyo al trabajo de la organización parlamentaria. Y que esta bolsa de asesores ha ido creciendo y creciendo y han ido incorporando y digamos, en los últimos 3 o 4 años ya se gasta más de 18 millones de soles en esta oficina. Y no se sabe bien qué hacen, en fin. Bueno, hemos invitado a Antero Flores Arauz, que ha sido presidente del Congreso, Javier Bedoya, que es congresista, interesado en estos temas, José Chevasco, exoficial mayor del Congreso, para hablar a propósito de esto, ¿qué hacer? Es conocido que el Congreso es de los más atrasados en administración interna, en reforma institucional. Hay estos asesores, pero digamos, no hay un sistema, una oficina central de asesoría que pudiera analizar los proyectos y emitir informes. ¿Qué comentario le suscita esto, Javier, y qué se puede hacer? Primero, cambiar la mentalidad de los políticos que llegan al Congreso, porque terminan o comienzan por convertir esto en un botín y terminan metiendo un sinnúmero de personas, cumplen con sus compromisos políticos. Esta oficina que se inició en el 2010, creada por Luis Alva Castro, para dar apoyo a los 10 congresistas del Parlamento andino, empezó con 21 personas y hoy en día tiene 95, algunos de ellos con sueldos de 15.000 soles. El incremento que ha habido en los últimos, en los 4 años de este gobierno que ha estado conducido el Parlamento por la bancada de gobierno, pero sobre todo el último año, el crecimiento ha sido exponencial. Hay personas que han llegado a tener 11 asesores, presidentes del Congreso como el señor Isla, que ha tenido 11 asesores asignados a él cuando era presidente. Y podríamos mencionar otros muchos ejemplos. Entonces, lo primero que hay que hacer es racionalizar. Creo que la actual mesa directiva lo está haciendo. Acaban de cesar a 300 personas. No es todo lo que se necesita, pero es todo lo que han podido hacer por el momento. Y esperamos que en los próximos semanas o meses bajen más, porque esta entidad, este módulo, es de donde se nombran a los asesores que van, por ejemplo, a comisiones que son temporales, no son comisiones ordinarias, sino comisiones ordinarias. Por ejemplo, la que está haciendo el seguimiento del caso de Ancash, o la que hace el seguimiento recientemente nombrado de los problemas del niño, que ahora vas a tener entrevistas sobre eso. Aparentemente se quedan ahí para siempre, una vez que termina. Bueno, pues es que ahora lo que se va a hacer es, terminada la comisión a la cual están prestando servicios, se les cesa. Y la propia mesa directiva actual ha entrado, donde habían presidentes y vicepresidentes con 11 personas cada uno de asesores. Bueno, la actual mesa directiva tiene 2. Adicionalmente, creo que hay que cambiar también la mentalidad en lo que se refiere a los asesores de bancada. Cada bancada, de acuerdo al número de componentes o integrantes que tiene, cuenta con un X número creciente o menor de asesores para la bancada. Y cada congresista tiene derecho a 2 asesores. Yo recuerdo que... ¿Y las comisiones también? Y las comisiones tienen asesores también. Entonces esto es un reparto. Acá yo sí creo que hay repartija, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando retorné al Parlamento hace 9 años, yo al interior de mi propia bancada les propuse, cada uno de nosotros tiene derecho a 2 asesores, fortalezcamos la bancada, hagamos un pool de asesores de bancada para que cualquiera de los integrantes de la bancada tenga un especialista en cada materia. Yo les propongo, ¿me hicieron caso, no? De los 2 que cada uno tiene derecho, nombren uno para su despacho y el otro asígnenlo a la bancada, de acuerdo a lo que la bancada necesite, la especialidad que necesite. No tuve eco. Sí, pues. Bueno,
Eso puede ser el germen de una idea, digamos. Pero es que todo esto, de repente soy monotemático en el tema, todo esto, Jaime, es una de las consecuencias del bendito voto preferencial. Porque si la gente entrase en bancada, por el partido y el programa que el partido está llevando, y no con el voto preferencial que creen que les da derecho a todo por sus benditos votos preferenciales, claro, muchos de estos males se extirparían fácilmente. De acuerdo. Entonces debería haber, en todo caso, un pool de la bancada, quizás de la comisión, y no debería haber un pool central, digamos, que analice los proyectos y emita opinión, Antero. ¿Cómo reformar este asunto? Mira, yo creo que no se necesita reformas, te soy franco. La reforma se hizo. Lo que se necesita es que se cumpla. Si se fue a España, trajimos la gente, se hizo toda la evaluación, se hizo todos los cambios y después lo han hecho añicos. Y que se requiere más gente. Mira, acá con la gente que hay en el Congreso tienes para 2 congresos. Y eso de que se necesitan asesores. En la parte administrativa. En la parte administrativa. Esos son estratos, pues cada... Claro, mira, y eso que se requieran asesores. Yo te cuento mi experiencia. Yo estaba en el 4º piso de mi oficina y cuando asumí la presidencia y estuve en el primero, bajé a mi gente. No contraté a un solo asesor, a uno. No. Y cuando terminé mi periodo no había uno más que los que yo había recibido en todo el Congreso. O sea que las cosas sí se pueden hacer cuando hay voluntad. Y yo creo que esta directiva la tiene. Y coincido totalmente con Javier en que esto ha servido para pagar favores, etcétera. Claro, ¿Y a base de qué? ¿Con qué sustento? Con los impuestos de nosotros 4. ¿Qué tal raza? Sí, pues. Porque de ahí sale. Sí, claro, obviamente. Estos 18 millones no han venido del cielo, no han caído del maná, no nos los ha dado el Papa Francisco. Esto ha salido del bolsillo de todos nosotros. Pero esta reforma traída de España, ¿en qué consistía? En fin, ¿cuál debería ser la reforma que hay que hacer? Mira, ahí se hizo, por ejemplo, los secretarios técnicos, que eran asesores permanentes en el Congreso de cada comisión. Ya. Se distribuyó muy claro lo que eran los asesores del Parlamento, de lo que eran el servicio parlamentario en general. Y cuando había alguna comisión investigadora se contrataba por un tiempo determinado lo que duraba la comisión, si es que no hubieran especialistas en el tema dentro del Congreso. Pero si habían especialistas no contratabas a nadie más. No. Pero esto se ha convertido en una corruptela. Es conocido que los proyectos que salen del Congreso o que se van a discutir deberían tenerse costo-beneficio. Análisis de costo-beneficio. Y eso es una formalidad porque simplemente siempre se pone la misma frase, ¿no? Este proyecto no eroga ningún costo. Por favor, eso es una mentira. El solo papel en que lo imprime ya es un costo. Así es, evidentemente. O sea que no debería haber una oficina en el Congreso que haga ese estudio de costo-beneficio, por ejemplo, y de compatibilidad, en fin, un análisis a fondo de los proyectos de ley, y que se emita una opinión no necesariamente vinculante, pero ya se sabe cuál es la opinión de esta oficina, una oficina integrada por técnicos. ¿No debería ser así? Es un modelo que funcionó hasta en la época inclusive bicameral, hace muchos años, ¿ya? En el que la oficina de comisiones centralizaba la posibilidad de establecer proyectos de dictamen para las comisiones. Este modelo luego cambia a que las comisiones tengan sus propios asesores. Pero quisiera retomar la frase de don Javier y la experiencia de Antero Flores en cuanto a la conducción del Congreso. El Congreso va a mejorar cuando mejoremos la calidad del congresista. Necesitamos un parlamentario más sensato, que evalúe, por ejemplo, si realmente el costo-beneficio, no del proyecto de ley, pero sí del presupuesto, un presupuesto que hoy alcanza 500 millones y que en el 2004 era 300 millones. Una cantidad de personal que hoy tenemos 3.500 empleados. En el 2004 no llegaban ni a 2.000, y eso que anteriormente era mucho menor. Lo que precisamos, creo yo, Antero, es una reforma, pero una reforma profunda, sino una reforma de sensatez y de mentalidad en el Parlamento, para poder hacer los cambios necesarios y que el Congreso realmente sea el reflejo técnico, porque el Congreso ya es suficiente con los 130 políticos que llegan al Parlamento. El servicio parlamentario debe estar dotado al personal técnico. Hoy, con ese tipo de revelaciones que ha hecho el diario El Comercio, lo que estamos notando es que se pagan favores.
Claro. Existen en este grupo de apoyo exparlamentarios, personas que han trabajado en las campañas electorales, que deben ser contratados en forma simplemente transitoria, pero no, se convierten en permanentes. Sí, pues. Se pueden hacer las cosas, pero siempre y cuando, Jaime, exista voluntad y sensatez por fuera parte del de tema los de las jóvenes. asesorías. Con algo peor, cuando termina el periodo parlamentario, todos esos que están temporales tratan de ver qué amigos los pone de permanentes, Claro. para seguirse quedando. Sí, pues. Y los nuevos traen otros. Y algo adicional, estos que son llevados porque se les requiere en determinada comisión o tal o cual parlamentario lo solicita, responden al parlamentario, no al Congreso. No marcan tarjeta. Nadie controla si trabajan o no trabajan, qué horarios cumplen. No hemos visto en meses pasados asesores de un congresista que trabajaban en su universidad. No estamos tomando conocimiento que un alto funcionario de la Municipalidad de Lima, la teniente alcaldesa, que debería estar metida a tiempo completo en la municipalidad, realmente vive porque es asesora del Congreso. ¿Sigue siendo? Sí. ¿Así? Ha Patricia Juárez. renunció cuando postuló, pero ya retomó. ¿Así? Esa es la información que he recibido. De repente no le hacen caso en la municipalidad, entonces ha regresado al Congreso. Bueno. Habría que ver. Y por último, ya nos ha ganado el tiempo, pero muy rápidamente, está la parte propiamente administrativa gerencial del Congreso, que también debería servir de apoyo pues a los trabajos. Es que está politizada. En Entonces, muchas de las entonces dependencias... ahí tampoco hay ninguna modernización. Es que muchas de las dependencias del servicio están supervisadas por personal de la mesa, por vicepresidentes, Ya. que llenan también esas oficinas como participación ciudadana, cooperación internacional, fondo editorial y otras llenan también con personal político. Hay mucho personal de los políticos llegado, en el servicio Pero parlamentario. dependerá mucho del presidente del Congreso admitirlo, santificarlo y Cerrarlo, decirlo. claro. Cuando lo que tiene es que cerrarlo. Y sí se puede. Yo lo hice. Claro. En beneficio de la actual mesa directiva, conversaba antes de entrar con uno de los vicepresidentes del Congreso que me dijo que en su vicepresidencia se encontró con que tenía 16 asesores. Ha prescindido de ellos. Qué bueno. ¿Y Qué bueno. De la De la mesa mesa directiva de- que preside Iberico, uno de los vicepresidentes. Caramba. Aplausos. Entonces, Qué buena aplausos, noticia. aplausos. Voy a tener que invitar a Luis Iberico para ver cuál es su planteamiento de reforma, qué es lo que va a hacer en este caso. Ustedes nos han dado muy buenas ideas. Lo único que te va a contar es el desfile diario que tiene de gente que viene con su drama porque ha perdido el trabajo y de congresistas que vienen como padrinos a pedir que lo repongan al que han sacado. Sí, pues. Sí, eso está pasando. Bien, muchísimas gracias entonces Gracias a por Javier la Bedoya, invitación. ante Flores Arauz y José Echevasco. Es un tema fundamental. Bueno, hay que reformar todo el Estado, pero el Congreso debería ser pues un lugar que dé el ejemplo en este asunto. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Abraham Levy, el hombre del tiempo, para ver cuál va a ser en definitiva la intensidad del Niño.